Matecito de coca. Hola a todos, todas, todes, ¿cómo están? Estamos en un nuevo matecito de coca. Soy Andrea Morales y estoy aquí con mi compañera Kiara. ¿Cómo estás, Kiara? Hola André, aquí feliz de estar en un nuevo matecito, esta vez de manera virtual, porque la vida es muy complicada estos días en la ciudad de La Paz. Están las cosas bastante calientes, Grave. podemos decirlo. Y bueno, el día de hoy hemos decidido hablar de un tema que no podemos dejar de tocar porque las cosas están, ya hemos denunciado antes que las cosas estaban bastante represivas, pero ahora se están poniendo peor y nosotros pensamos que es momento ya de la batalla final entre el gobierno de Luis Arce y los movimientos sociales, y esta vez contra uno de los movimientos que históricamente más gobiernos ha tumbado en el país, que son los Ponchos Rojos, la Federación Tupac Katari, que es uno de los sectores más combativos. Recordemos que gracias a ellos es que Yanine Áñez ha tenido que llamar a elecciones. Así que bueno, el programa de hoy estábamos pensando que sería la batalla final, Luis Arce contra los Ponchos Rojos. Así es, así es. La batalla ha sido fuerte y no es menor, y por eso le estamos diciendo batalla final, porque la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, que es la Tupac Katari, o más conocida como la Tupac, es uno de los movimientos sociales, como decías, André, más importantes y más fuertes, y que han determinado muchas cosas en la historia del país. Y esta última, que recordamos justamente haber obligado a Yanine Áñez a que convoque elecciones por hacer un cerco a la paz, que es con lo que quieren hacer ahora, ¿no? Porque ya, exactamente, porque ya ya en agosto, en un ampliado, ellos determinaron exigir la renuncia de Luis Arce. Y aquí quiero leer, aquí hay, y para que no digan que estoy yo siendo súper lectora de la izquierda o medios alternativos, esto es una nota del Deber que básicamente informa lo poco que informa, porque sabes que el Deber no informa nunca mucho, pero aquí dice lo básico que se ha dicho en este ampliado. Que se ha determinado la renuncia inmediata del presidente de Estado, Luis Arce Catacora, por dividir a infinidad de organizaciones sociales a nivel nacional, por su incapacidad de gestión pública demostrada durante 4 años y por dañar a la economía nacional. Lo dijo el dirigente de los Ponchos Rojos, de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz. Entonces, sería bueno dar un poco de contexto antes de avanzar con esto, porque ayer en la ciudad de La Paz han ocurrido una serie de hechos muy violentos, pero hay mucha gente, especialmente la gente de a pie, que no está tan metida en esto, incluso gente militante que no está entendiendo bien qué es lo que ha pasado. Y creo que es importante entender qué es lo que ha pasado, porque el gobierno, desde el inicio de la gestión, desde el 2021, ya se ha venido entrometiendo en cosas que no le competen a un gobierno nacional, ¿no? Que es principalmente el definir quiénes van a ser las dirigencias de los movimientos sociales, definir a quién le corresponde, elegir a dedo a dirigentes prebendales y con uso extremo de la fuerza y de la policía, obligar a que estas personas tengan la sede de estos movimientos, ¿no? El primer caso que ha habido, que ha sido muy grave, fue el de Adep Coca, que fue el 2021, que creíamos que iba a ser el motivo por el que iban a cambiar de ministro de gobierno, porque era una cosa muy grave, pero bueno, no pasó. Y luego ha venido pasando en diferentes sectores, hasta que decidieron meterse con uno de los sectores más temidos, yo creo, del país, que es, como decíamos en el principio, la Tupac. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que tienen dirigentes prebendales en este momento, que junto con la policía han tomado la sede que está en San Pedro, en el barrio de San Pedro, en la ciudad de La Paz, y todos los movimientos sociales de base, porque entre el 1 y 2 de junio han tenido un congreso donde han elegido a sus
representantes, a sus directivos, y se supone que son ellos quienes deberían estar ocupando en este momento la sede. Sin embargo, la sede está ocupada por unos cuantos, junto con policías que tienen resguardo policial, que están usurpando un lugar que no les corresponde. Entonces ahora las dirigencias, las bases han venido hasta la ciudad de La Paz para recuperar por la fuerza este espacio que en realidad les corresponde. Y yo me pregunto, ¿qué diablos tiene que hacer un gobierno nacional metiéndose en este tipo de cosas? Y André, hay un antecedente que te olvidabas que también es fundamental, luego de lo de Adepcoca, que ha sido todavía no más light para lo que venía después, ha pasado justamente lo de la CSUD-CB, que es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de la que hace parte justamente la Confederación de La Paz, que es de la que estamos hablando, de los ponchos rojos. Entonces, ahí y que a la fecha que no, sigue cercada por policías, ¿no? Y yo creo que todos nos damos cuenta, porque eso no está pasando solamente en La Paz, en Santa Cruz también han habido tomas ilegales de federaciones de campesinos, y son espacios que ahora están resguardados por policía las 24 horas. Yo no sé, pues son policías de base los que se quedan ahí 24 horas, que igual me imagino que no están contentos. O sea, yo creo que aquí va a haber una revuelta general por las estupideces que está cometiendo el gobierno y todas las molestias que está causando el gobierno a toda la población boliviana. Sí, es muy importante notar eso porque no es solo la que fue de la CSUD-CB, que fue tremenda, que fue en este coliseo, que gasificaron, que metieron a la policía, que hubo heridos y fue terrible, y pues, todo para decir que no hubo un congreso bien hecho y poner una paralela que nadie cree, que nadie respeta y que no sirve para nada más que para decir a los medios que son dos CSUD-CB y que no son los campesinos los que están con Evo Morales, digamos, ¿no? Pero no es menor lo que tú mencionas, André, de que esta no es la única, sino que en muchos lugares, y también se han denunciado muchas centrales campesinas, han sido tomadas, o sea, ni siquiera estamos hablando de que han entrado al Congreso, como en el caso de la CSUD-CB, sino simplemente han ido a su sede, a la casa, departamento, lo que sea, donde tengan estas organizaciones sus reuniones, y han dicho, tomamos, y han puesto a sus policías, y están ahí sus policías 24/7. Entonces, me pregunto, ¿este no es un modus operandi de cualquier dictadura militar, sobre todo, de agarrar, tomar sedes físicas por la fuerza, sedes de organizaciones campesinas por la fuerza? Es lo que hemos vivido en todas las dictaduras militares en Bolivia, y hoy no lo dice la prensa porque ya hemos hablado 40.000 veces de que toda la prensa está comprada, de que justamente son las radios de los pueblos originarios son las que están ahí dando la batalla, y bueno, aquí y que además se les ha cortado la señal a varias de las radios comunitarias, también se ha denunciado. Como también nos han cortado la tele satelital aquí a la causa Chuncoca. Entonces, es algo, creo, muy importante hablarlo, muy importante visualizarlo, muy importante verlo. Ahora se habla de esto porque ha pasado en la ciudad de La Paz y ha sido una violencia tremenda. Hay fotos de compañeras, bueno, de mujeres de los ponchos rojos que estaban, hay una mujer que por ejemplo le volaron una parte de la oreja con un balín, porque la policía no solo usó como suele usar en La Paz, que es suficiente, me parece, gases lacrimógenos, porque si tú tiras una cantidad de gases, la gente se disipa, o sea, no puede quedarse ahí, digamos, o sea, además que con el uso de gases ya existe un riesgo de tener heridos, porque tampoco es que la policía dispara los gases al aire, dispara contra la gente los gases. Además, que es lo que también se ha denunciado cuando intervinieron en el Congreso de la CSUD-CB, ¿qué hicieron en el Congreso de la CSUD-CB? Apagaron la luz del Coliseo. Apagaron la luz del Coliseo y había mucha gente, una aglomeración de gente importante, porque aunque los pititas no quieran saber, aunque la gente de Luis Arce no quiera saber, la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia es grande, tiene mucha participación, hay mucha gente, y entonces apagaron la luz del Coliseo y le metieron gases. Entonces, ¿qué generas ahí? Que la gente se aplaste, que la gente se pueda golpear, que había niños, o sea, que puedan haber heridos. Cuando tienes aglomeración y metes gas, eso es lo que genera. Pero no fue suficiente
el día de ayer para la policía hacer eso, sino también le metieron balines que, André, no sé si tú te acuerdas, yo no recuerdo realmente de años pasados que haya sacado la policía balines y que haya disparado con balines. Y tú y yo hemos estado en muchas de esas protestas. Nunca tenías miedo de que la policía te dispare con balines, porque eso es algo que tienen miedo en Argentina, que tienen miedo en otros países donde la policía reprime con mucha más violencia y tiene más armas, pero siempre aquí teníamos al menos la tranquilidad de que te podían lanzar un gas, que es grave, te podían golpear, te podían dar con, digamos, estos toletes que tienen, pero no te podían dar un balín, que te puede matar, te puede sacar una oreja, como hemos visto, te puede destrozar una rodilla, un pie, es grave, sobre todo si se dispara de cerca. Yo me acuerdo que el 2019, cuando estaban las protestas pititas, que supuestamente estaban luchando contra una dictadura, no había en ningún caso heridos con balines. Lo que sí había y gritaban todo el tiempo era: ya viene el Neptuno, que es como un auto gigante que les echa agua, ¿no? El agua. Para dispersar. Eso era lo máximo que había. Claro, que tampoco, o sea, que en realidad lo peor que pasa es que te mojas y hace frío, ¿no ve? Entonces te congelas. Claro, porque lo que hace ese auto es como es un gran chorro de agua y claro, te puede golpear hasta feo, como cuando te caes en la piscina, ¿no ve? De panza y te da, pero no es como un balín, no por eso te digo, yo no me acuerdo de nunca que la policía haya disparado balines. Claro, y en realidad había incluso gente de otros países. Yo me acuerdo de una persona de Palestina que me decía: el Evo es muy suave, ¿por qué está dejando que estas cosas pasen? Porque era gente que estaba generando mucha violencia, que no había cómo le poner un alto y que cualquier otro gobierno en cualquier otro lugar del mundo lo que haría es directamente arrestar a todas estas personas. Y acá lo más que pasaba era, como decíamos, el Neptuno, ¿no ve? Sin embargo, ahora están realmente... Es importante eso que tú dices, Andre, porque la policía no es que ni siquiera solamente, o sea, lanzaba gas y el Neptuno, que solo fue cuando en 2019 me parece, sino que no te arrestaba. O sea, en otros países la policía tiene un modo operandi de ve que hay una muchedumbre diciendo algo, el líder, así el que está hablando cualquier cosa, lo agarran y lo arrestan así, digamos. Eso tampoco pasaba aquí. Claro, por eso también la policía en todos los países tienen sus propios oficiales que se visten de civiles, ¿no ve? Que se infiltran en estas cosas y que luego siguen a la gente, que mapean quiénes son las máximas cabezas. Pero yo me acuerdo y creo que esto ha sido un error, para mí es un error de Evo Morales, el haber sido extremadamente democrático. Creo que por un temor de ser tachado de dictador, que igual lo hacían, pero él realmente no quería en ningún momento dar un argumento real para que puedan decir con un hecho concreto que él había sido autoritario, que sería esto de arrestar, de seguir a la gente, de desbaratar estos grupos. Pero ¿por qué me parece un error? Porque luego esto ha generado que se cometan hechos de mucha violencia contra la población civil que no tenía por qué haber sufrido estas cosas, porque se ha permitido que esta gente actúe como un grupo de niños haciendo berrinche y han generado un montón de caos, ¿no? Han quemado instituciones públicas con gente adentro. Son delitos graves los que se cometían y el gobierno trataba como que de suavizar, de hacer las cosas más tranquilas. Yo me acuerdo que ya en un momento de extrema violencia en Santa Cruz se habló de iniciar procesos penales a la gente que había provocado estos hechos de violencia. Pero más allá de eso, nunca hubo, como tú dices, represión con balines, nunca hubo arrestos masivos, nunca ha habido este tipo de violencia que ahora sí se está viviendo. Y nosotras, bueno, habíamos denunciado ya a principios de año la cantidad de dinero que se estaba gastando, que se estaba invirtiendo en armar a la policía. Y en ese momento tal vez deberíamos nosotros repetir estos programas en los que advertíamos, poniendo la fecha en la que dijimos esto, porque decíamos, se están armando... Claro, porque decíamos, se están armando con un objetivo y tampoco es porque seamos nosotras unas, no sé, adivinas, conspiranoicas
o que veamos el futuro en una bola de cristal, sino que es obvio que cuando un gobierno que es autoritario y que está con una crisis política, una crisis económica tan fuerte, donde se sabe que la gente se va a empezar a levantar, y peor en un país como Bolivia, donde la gente no se queda callada, obviamente si se están armando es para reprimir. Sí, yo creo que es importante lo que dices, Ander, y la precisión de para qué usa el aparato represivo del Estado, que es la policía, un gobierno, porque es importante. Hace pocos días tenía debate con gente pelotuda de derecha que me decía, no, la izquierda también puede ser fascista porque Stalin era violento. Y no funciona así, porque remontándonos a Maquiavelo, que sabía bien de política, si tú, una cosa es que tú seas presidente y veas, hay un montón de pititas, o como les quieras llamar, pititas de otras épocas, que están yendo a, no sé, como en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, a quemar negocios de judíos porque les parecen unos pelotudos, o en este caso, como los pititas, a patear mujeres de pollera porque les parecen que no pueden ir. Ahí tú como Estado no puedes dejar que eso pase, porque ahí tú eres cómplice de que se violenten derechos, porque si tienes un grupo de la ciudadanía agrediendo a otro, sea el grupo que sea, no puedes dejar que eso pase. Por eso, siendo políticamente correctos, aunque si la gente el día de mañana quiere agarrar a Carlos Mesa en la calle y quemarlo, tristemente no podríamos dejar que eso pase. Pero, o sea, tiene que haber como digamos, una vara para medir esas cosas, creo, bastante justa, que creo que sí estoy de acuerdo contigo. Evo Morales no tuvo, un poco porque se le decía mucho que el Evo es dictador, que el Evo es dictador, que el Evo es dictador, y creo que el Evo ha pecado de ser más bien demasiado suave con sectores de la sociedad que eran violentos y que tenían que haber pagado por esa violencia. Y no me refiero a Carlos Mesa por casualidad. Carlos Mesa ha sido responsable de muchas muertes y debería haber pagado por eso. Y si le hubiéramos hecho pagar por eso en su momento, no estaríamos probablemente aquí. Pero bueno, luego de esa reflexión... Con esto nos vamos al primer corte y volvemos para hablar un poco más de qué es lo que está pasando y qué es lo que probablemente vaya a pasar en las próximas semanas, y que este octubre se nos va a venir bastante fuerte. Vamos al corte y volvemos. Matecito de coca. Bueno, estamos aquí en nuestro segundo fragmento del matecito de coca de hoy. Y bueno, estábamos hablando del enfrentamiento del gobierno de Luis Arce con los movimientos sociales, que es un tema que ya hemos tratado en muchísimos programas desde hace tiempo, pero ahora viene lo que pareciera ser, o muy probablemente venga a ser, la batalla final o el inicio de la batalla final, porque Luis Arce se ha atrevido a enfrentarse con los ponchos rojos, cosa que son palabras mayores en este país. Parece que Luis Arce no se da cuenta porque es tan pelotudo, André, que ya no sabemos a qué puede llegar, pero no se ha dado cuenta, no sé. ¿Qué tan estúpido tienes que ser para enfrentarte con un sector social que ha sido capaz de derrocar a gobiernos que tenían todo el aval y apoyo de Estados Unidos, tenían todo el armamento, tenían hasta ejército gringo, sí, y no han podido sobrevivir a una arremetida de este sector social? ¿Qué le hace creer a él? Sabemos que él ahorita está actuando bajo órdenes de Estados Unidos, pero sabemos también que Estados Unidos lo está utilizando, como le dijo alguna vez el Malcu, Felipe Quispe, a Rafael Quispe, que estaban siendo utilizados, o sea, el Malcu le dijo en un debate a Rafael Quispe que la derecha lo estaba utilizando y lo iba a tirar como si fuera un condón usado. Y básicamente es lo mismo que va a pasar con Luis Arce una vez que todo esto reviente. No es que el gobierno de Estados Unidos lo va a proteger, a diferencia de lo que pasó con Gonzalo Sánchez de Lozada, que sí pudo huir a Estados Unidos protegido. Aparte, Rigón hiciera de los suyos. Hay algún debate que tenía estos días con gente que me decía, no puedo creer que Luis Arce sea así,
que ni los peores presidentes de derecha en el país han sido así, ¿no? Justamente hablaba con mi mamá y me decía, en los tiempos del Goni, sí es que las cosas estaban medio caras, no había tanta plata, pero no era tan grave la inflación como ahora, no era tan jodido, ¿no? Me decía. Y yo creo que hay una diferencia. Los políticos de derecha en el país que tenían historia de familia de derecha, o sea, venían de una familia hecha para la política y todo lo que ya sabemos, sabían algo de la política, sabían cómo gobernar, tenían nociones básicas, o sea, mínimamente creo que sabían, oigan, estos no sé, estos poncholobos son peligrosos, nosotros no nos meteremos, mejor haremos esto, o sea, hasta para gobernar desde la derecha, tienes que saber cómo es el país. O sea, yo creo que ahí hay una diferencia. Puedes gobernar en la izquierda o en la derecha, y en la izquierda más bien sabes cómo funciona el país y quieres que cambie, quieres redistribuir. Y en la derecha sabes cómo funciona y usas eso justamente para mantener tus privilegios, pero mínimamente sabes cómo funciona. Luis Arce no sabe cómo funciona. Ahí hay un tema fundamental que creo que Luis Arce tampoco está viendo, porque generalmente la derecha tradicional empobrece al pobre, pero nunca toca los privilegios del rico. En cambio ahora estamos viviendo una crisis tal, o sea, esto es un circo. Y salió recién, hace unos días, una entrevista que le hizo Susana Bejarano, funcionaria del gobierno, a Luis Arce, como periodista independiente, y que se publicó, me parece que en un diario español, no estoy segura, pero lo publicaron en alguna claro, como si fuera una nota hecha por alguien así imparcial. Pero en esta Luis Arce decía que ellos tenían un plan muy claro de gobierno y que han empezado a tener roces con Evo Morales el 2021 y que ahí fue que Evo Morales inició el bloqueo económico a Bolivia. ¿A qué se refiere con este bloqueo económico a Bolivia? Porque él lo menciona como si estuviéramos hablando del bloqueo que Estados Unidos le hace a Cuba, ¿no? Pero en realidad, ¿a qué se refiere? A que la bancada del movimiento al socialismo, y ni siquiera es desde 2021, esto recién ha sido el 2023, me parece que han empezado a bloquear que nos endeudemos más, ¿no? Que son los créditos. Ahora, ¿qué es lo que decía Luis Arce? Que él tenía un cuidadoso plan, una estrategia elaborada en base a créditos. Yo no sé en qué cabeza cabe decir eso y creer... Pidiendo créditos, esa era la idea. Okay. Es como que, no sé, un padre de familia, vamos a ponernos así en la estructura de familia tradicional, que el padre de familia diga que su plan para sostener su hogar es endeudarse con todo el que puede, pero en ningún momento dice voy a trabajar en tal lugar, o voy a hacer, no sé, una determinada acción, o voy a poner una empresa. Ni siquiera llega a ser como Don Ramón en el Chavo, porque aunque sea Don Ramón, intentaba trabajar. Aunque sea Don Ramón, se prestaba de rico, que era del señor Barriga, pero Luis Arce ni siquiera, pero más o menos sería eso, pero... Don Ramón hacía churros. Sí, pero básicamente sería eso, muy bien explicado. Aquí lo que dice Luis Arce es que él tenía un cuidadoso plan elaborado en base a la idea de que mientras más nos prestemos, mientras más se endeude el país, él iba a poder sostener una imagen. Además que sabemos que de ese dinero que él quiere endeudarse, no, ni siquiera es que todo va a entrar al país, se va a robar una gran parte. Es muy grave lo que él dice. Pero bueno, estamos viendo ya como que el colapso para mí, por eso es la batalla final. Porque durante los años que ha venido su gobierno, él ha empezado como que a pelearse con diferentes sectores sociales. El primer gran error que ha cometido como gobierno ha sido lo de ADEPCOCA, pero que como tú misma decías hace rato, ha sido lo más light en función a lo que se vino después. Que por cierto ese mercado me parece, el de ADEPCOCA, sigue tomado y sigue así como que desde el 2021 medio que a media máquina, porque no tiene una dirección clara, porque siguen ahí peleándola. Entonces, ya ahí tienes a todos los cocaleros de Yungas ya en tu contra, porque están furiosos porque no pueden vender, básicamente. No contento con eso, ha empezado a ir a pelearse sector por sector, gracias, con la ayuda, digamos, o con el apoyo
de sus leales vasallos Iván Lima y Eduardo del Castillo. Que para variar tampoco tienen puta idea de cómo funciona el país, porque más piquitas no pueden ser. Porque ¿qué es lo que hacen cada vez que generan uno de estos conflictos en los que se ve un uso excesivo de la fuerza? Lo único que saben hacer es mostrar policías heridos y salir a los medios de comunicación a llorar porque tienen que ser todos policías heridos. Aquí tengo la lloradera del Eduardo del Castillo del día de ayer, ¿no? Pasa toda esta violencia contra los ponchos rojos en la ciudad de La Paz cuando ellos estaban intentando recuperar su sede del gobierno que lo había tomado, gobierno de Luis Arce que le había tomado la sede por ellos decir que exigían su renuncia, y aquí el Eduardo del Castillo dice, estaban difundiéndose a full toda la gente que está en Bolivia, que está en La Paz, sobre todo ha visto que toda la gente compartía la violencia hacia los ponchos rojos, más bien les aplaudía, porque al menos para eso tenemos memoria histórica, creo. Y aquí Eduardo del Castillo dice en su Facebook, el camino de la violencia y el enfrentamiento nunca será el camino. Dime tú. Hasta el momento se informa a la población boliviana que 7 efectivos policiales fueron heridos y 2 civiles debido a los enfrentamientos en la sede de gobierno. Se investiga el origen de esos actos. Eduardo del Castillo investiga y nunca encuentra. Lamentamos por intereses mezquinos y personales el pueblo deba sufrir, dice. O sea, por intereses mezquinos y personales el pueblo deba sufrir, lamenta. Obviamente nosotros también lamentamos que porque ustedes sean tan caprichosos de decir, Luis Arce haga su berrinche de lloro porque los ponchos rojos dicen que renuncie, vayan y tengan que meterle balines a los pobres ponchos rojos. Pero bueno. No solo, a ver, primero los ponchos rojos, que ya es muy grave. Yo he visto unas imágenes que realmente me han generado sentimientos muy fuertes de frustración, de gente del área rural, de la tercera edad, herida, con la cabeza abierta, algunos en el suelo, tirados, algunos y algunas, también mujeres han sido heridas. Y no solamente son personas que, no son solamente de los movimientos sociales que habían llegado para intentar tomar su sede, sino también he visto imágenes de las señoras que atienden las tienditas que están por ahí, que son tienditas de barrio, desmayadas por la cantidad de gases que han utilizado. Por esos lugares también hay un montón de civiles que pasan todo el día, gente obrera. André, ahora que lo mencionas, hay muchas vendedoras del mercado Rodríguez, que justamente la confrontación llegó hasta ahí, que se metieron a defender a los ponchos rojos y también resultaron heridas. Entonces, ya, o sea, lo que está generando, ¿qué está pasando? Claro, lo que está generando aquí es, y yo hablaba esto con un amigo, no entiendo qué diablos tienen en la cabeza, pero es como si tú te metieras a un lugar donde ves un panal de abejas gigante y vas con un palo y lo empiezas a picar y picar y picar y picar y esperas como que salgan y te ataquen en la cara, pero no dices nada y sigues jodiendo. O sea, ellos llevan años ya jodiendo. Yo no entiendo cómo es que hasta ahora no ha salido el gobierno. Yo creo que tiene una explicación en el hecho de que la misma población boliviana viene de 2 golpes muy fuertes, que son el golpe de Estado del 2019 y la pandemia en dictadura que se tuvo que vivir, lamentablemente, el 2020. Entonces, como que la población boliviana, en cierto grado, ha preferido como que negociar con el gobierno o como que tratar de que las cosas se mantengan, porque no quieren a Luis Arce, pero tampoco quieren otra crisis política. Por eso es como que la gente está esperando pacientemente las elecciones. Yo creo que lo que pasa, y creo que tienes mucha razón, André, es como cuando quien ha vivido una relación tóxica lo sabe. Es como cuando, bueno, has vivido X malas relaciones en tu vida y viene otra. Y tú dices, no, esto tiene que ser diferente, ¿sabes? No puede ser porque ya estoy muy traumatizada.
Y tú piensas, hombres y mujeres nos pasa a todos, ¿no? Entonces tú piensas, no, sabes que esta relación va a ser buena, y te estás convenciendo de que la persona con la que estás es buena y estás ignorando todas las señales malas, porque ya has vivido mucha racha de cosas malas y quieres pensar que no es así, que no va a pasar de nuevo, y quieres camuflarlo. Y no pasa solo con relaciones amorosas, pasa con amistades, todo. Y es lo mismo que nos está pasando, creo, a los bolivianos, como tú dices, de haber pasado tanto trauma y decir, vamos a ignorar que esto es una dictadura realmente y pensaremos lo bueno, digamos así, agarraremos lo bueno, esperaremos, digamos. Yo creo que estamos en ese modo. Vería, ¿sabes cómo lo veo yo? Más bien haciendo como una comparación, como cuando estás en un trabajo que odias y en el que te maltratan y en el que ni siquiera te pagan bien, pero por lo menos estás recibiendo un sueldo y necesitas el trabajo, pero ya no das, o sea, ya no puedes más. Pero dices, voy a llegar hasta fin de año para sacar mis vacaciones y poder renunciar. También. Entonces dices, para sacar mis vacaciones, para tener mi aguinaldo completo y con eso poder estar un tiempo. Entonces yo siento más bien que la población boliviana lo que dice es, vamos a llegar hasta el fin de la gestión de Arce para sacarlo. Vamos a sacar de manera democrática en urnas, pero el problema es que estamos como que sufriendo, o nos estamos sometiendo a sufrir, porque mientras más tiempo esté este tipo en el poder, más hecho pelota nos va a entregar el país. Esto se viene denunciando por diferentes ex autoridades, por diferentes dirigentes, desde el 2022, si no estoy mal. El 2021 era como más interna la crítica, el 2022 se tuvo que exteriorizar en vista de la inacción del gobierno, que no es como dice Luis Arce, que más bien era Evo Morales el que estaba intentando dominarlo y luego le hizo un bloqueo económico, sino que más bien Evo omnipotente, así como Evo ha bloqueado Bolivia, o sea, yo no entiendo de eso. Esa es otra cosa que igual hablábamos con un amigo leyendo las noticias respecto a lo que pasó con la Tupac, y era que muchos medios de comunicación que son obviamente afines al gobierno decían que todo lo que pasó y toda esta violencia que había ocurrido y toda la cantidad impresionante de gente que bajó y que logró rebasar a la policía, porque fue rebasada, hay un montón de videos en todo lado que han sido publicadas por personalidades de oposición, por personalidades de oficialismo, por medios de comunicación, no hay forma de que eso se niegue, pero decían que todo esto lo había gestado Evo Morales y lo había financiado Evo Morales. Ahora yo me pregunto... El más rico del mundo, el Evo, que claro, pudiera, ¿no? Evo Morales fue capaz de gestar semejante nivel de reacción de la gente, que además ha logrado rebasar a la policía que estaba completamente armada. ¿Es correcto que además digan que él está completamente solo? Porque además, ¿no? Sí, yo creo que ya hemos varias veces puntualizado lo irracional y estúpido de su discurso, que un día te dicen, no, Evo está haciendo todo y todo es su culpa, y al día siguiente le dicen, Evo está solo, nadie lo quiere, por angurria de poder, quiere volver al poder, y etcétera. Pero aquí hay una cosa para mí más terrible, en el fondo, que también hemos hablado alguna vez, que es, no sé si lo piensan o solo lo dicen, o hasta qué punto lo piensan y lo dicen las personas del gobierno al besarse, pero es tremendamente racista y es un volver a un discurso colonial que ni hace 70 años de decir, no, los campesinos no pueden pensar por sí mismos, no pueden tener ampliados, que ellos ya hemos puntualizado varias veces igual en el programa, que más bien son las partes más democráticas de Bolivia, porque normalmente estas organizaciones, movimientos sociales tienen ampliados más pequeños, luego van a los grandes y así toman sus decisiones siempre muy sabiamente y democráticamente, cosa que no pasa en las organizaciones urbanas, por ejemplo, en general. Entonces, ellos dicen, no, nadie puede pensar, o sea, ellos, los campesinos, no pueden pensar, los ponchos rojos no pueden pensar, las bartolinas no pueden pensar, y por eso es que el Evo los tiene que estar comandando. Otra vez dijeron que era Teresa Morales, Carlos Romero, no sé quiénes, que encima son los de Ciudad, ¿no? Los que los tienen que estar comandando porque ellos no pueden pensar.
Cuando lo que ellos quieren es que taparnos los ojos a todos los que estamos al menos consumiendo esos medios de comunicación, entre comillas, y decirnos no son ellos los que están guiando, no son los ponchos rojos que han dicho estas declaraciones que acabamos de leer, no son los campesinos, no son los gremiales que están pensando en nada. Y eso para mí, con la población boliviana, creo que no funciona. Los bolivianos somos suficientemente inteligentes como para darnos cuenta, aunque nos pongan en los medios, que es el Evo o es Juancito el que está liderando a los estúpidos campesinos, porque así es como los ven, o quieren que los veamos al menos, como una masa irracional que no piensa. Creo que todos nos damos cuenta, porque sobre todo ahora, todos estamos viviendo la dictadura de Luis Arce. Obviamente no todos en el mismo grado, obviamente no todos somos parte de una central campesina donde viene la policía a quitarnos nuestra sede, donde viene la policía a violentarnos o a dispararnos con balines, pero todos vemos y sabemos que Luis Arce está actuando como una dictadura o al menos como un gobierno súper irresponsable y súper corrupto, mínimamente. Pero bueno, con eso nos vamos al corte y luego seguimos. Matecito de coca. Estamos de vuelta en el último bloque de nuestro programa Matecito de Coca del día de hoy. Estábamos hablando de qué es lo que está pasando en la batalla final de Luis Arce con los movimientos sociales y cómo él ha ido durante los últimos años, y no solamente él, sino también todo su gobierno, incluido David Choquehuanca, que se decía que era como un líder indígena que respetaba los derechos de su pueblo, que han ido como que sector por sector tratando de dividir de manera estúpida a los movimientos sociales, generando que en todos los movimientos sociales hayan sido expulsados poco a poco, y ahora han decidido declararle la guerra a los ponchos rojos de la ciudad de La Paz, bueno, del departamento de La Paz, que son uno de los sectores más temidos por la mayoría de las personas que tienen la capacidad de entender la historia de este país y cómo se maneja la política de este país. Un poco de memoria. Porque sabemos que es un sector muy combativo, es un sector que realmente tiene la capacidad de organizarse y de paralizar el país, y que ha tenido la capacidad de obligar a Yanine Áñez a que llame elecciones en plena pandemia. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? A raíz de los enfrentamientos que se han registrado esta semana en la ciudad de La Paz, en San Pedro, cuando estos movimientos han intentado, bueno, este movimiento ha intentado recuperar la sede que le ha robado el gobierno, que en vez de estar solucionando la crisis económica y buscando cómo cambiar el aparato productivo para que la gente no sufra y no pase hambre, decide emplear su tiempo y su energía en convocar un referéndum fallido que al final no va a pasar y en robarse las sedes de diferentes organizaciones, movimientos sociales, movimientos de base. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la conclusión de lo que ha pasado en estos enfrentamientos? Es que se ha convocado un ampliado para el 7 de septiembre, que va a ser el sábado, y que aquí van a definir qué es lo que van a hacer y qué medidas van a tomar a raíz de todo lo que ha pasado. Hay mucha gente herida de gravedad dentro de este movimiento social, pero ya se sabe más o menos qué es lo que van a pedir y qué medidas van a tomar al respecto. Y Andrea, ahí hay que hacer una recapitulación más dentro de esta cronología, y aprovecho de notar que tanta mierda que está pasando, no hemos tenido tiempo de reírnos del fiasco del referéndum que el Tribunal Constitucional les ha rechazado, su propio tribunal comprado les ha rechazado sus malas preguntas porque no saben ni escribir. Pero bueno, otro día será. Y otro día hablamos porque Iván Lima también está llorando con que va a insistir con su referéndum. Hay rumores por ahí de que está en juego su cargo, porque parece que ha sido su idea y parece que él ha redactado las preguntas. Sí, las preguntas más vergonzosas. Algún rato tendremos tiempo, no es importante ahora, pero bueno, algún rato nos reiremos. Ojalá tengamos tiempo algún rato. Pero antes de este congreso que se viene de la Tupac, se viene el congreso del MAS el 3 de septiembre.
el 3, que es ya no más, Hoy. bueno, hoy. Entonces, el Congreso del MAS que inicia hoy va igual a dar directrices importantes porque la TUPAC también está dentro de la CESUD, se ve que está a su vez dentro del MAS. No olvidemos, los ejecutivos, los dirigentes de la CESUD, se ve a nivel nacional, no solo de La Paz, son ahora las voces más importantes del discurso del pueblo, de los movimientos sociales contra Luis Arce y de la nueva agenda política que también no hay que ignorar que se está construyendo, como siempre, desde los movimientos sociales para solucionarla. Lo que está pasando con el país, porque no se trata de votar a Luis Arce por votarlo solamente, obviamente hay que votarlo para que deje de robar, ¿no? Pero se trata también de construir un nuevo país parecido a lo que pasó cuando se votó a Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Es como, ya nos han dejado en la mierda, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso es importante porque se nos viene, o sea, yo creo que se le viene una ola de cosas a Luis Arce que yo no creo, sinceramente, que pueda manejar bien. Y algo preguntabas tú en el primer fragmento, André, que era, ¿qué? O sea, Luis Arce se está enfrentando con todos, Este último berrinche fue porque, bueno, es berrinche y no es berrinche porque finalmente él sabe que si la Tupac, que si los ponchos rojos dicen que él tiene que renunciar, eso es como ponerle la soga al cuello, es una sentencia de muerte. Entonces, él sabía, pero debería pensar mejor, pero él sabe que eso es una sentencia de muerte y su respuesta número uno, la más pelotuda, es voy a ir a que la policía, voy a mandar a todos los policías para que metan bala y metan balines y metan todo para que les dé miedo, supongo, no sé qué estará pensando, pero dentro de esto hay que ver qué definirá el MAS en su Congreso, además de su nueva directiva, que ya va a avalar legalmente por 10ª vez, esta vez no creo que el Tribunal Electoral se pueda hacer al loco, que ya hay directiva del MAS y que el MAS se puede presentar a elecciones y que Evo Morales se puede presentar a elecciones. Entonces vamos a tener eso el día de hoy, hasta el día de mañana, pasado probablemente ya dicho, y luego tenemos este ampliado de los ponchos rojos, que no creo que después de la violencia que han sufrido nos vengan a decir vamos a dejar de exigir que Luis Arce renuncie, porque ya hasta todos los medios de comunicación que han estado hoy en ese enfrentamiento de los ponchos rojos con la policía han dicho que todas las voces de los ponchos rojos decían que exigen que Luis Arce salga del gobierno, que renuncie y que iban a hacer un cerco a la paz. Entonces, muy probablemente lo que se define en este ampliado sea un cerco a la paz. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Eso es importante recalcarlo porque aquí vemos que ya hay un movimiento que está dispuesto a poner el cuerpo, pero hasta morir, para llegar a un objetivo. En enero de este año han habido bloqueos de carreteras que han generado que el país se paralice. Económicamente han logrado paralizar el país, pero no estaban con la consigna de no levantarse hasta que renuncie el presidente, sino que la consigna era que hasta que se sesione en el legislativo y se apruebe la ley para llamar a elecciones judiciales, no iban a levantar los bloqueos. Finalmente, el gobierno logró llegar a un acuerdo, hasta ahora no tenemos elecciones judiciales, pero se van a llevar a cabo si todo sale bien este diciembre. Sin embargo, ahora ya estamos hablando de que los movimientos sociales están pidiendo la renuncia del presidente Arce. Esto significa realmente una crisis política y yo recuerdo que cuando pasaron los bloqueos de enero, hablamos con Humberto Claros en este programa y pueden encontrar el video en nuestros canales, en nuestras redes sociales, si quieren recordar un poco qué fue lo que dijo, pero a mí algo que se me quedó muy marcado fue que dijo que cuando los movimientos sociales, cuando las bases han tomado una determinación, ni el mejor de los dirigentes puede hacer que esto retroceda. ¿Qué significa? Que si ellos determinan que van a hacer un cerco a la paz y que no lo van a levantar hasta que Luis Arce renuncie, ni siquiera Evo Morales va a poder hacer que esto se detenga. Y ahorita ellos están hablando que hay un intento de golpe de Estado, que es lo único que saben decir, porque no pueden aceptar su ineptitud, ¿no? Pero realmente ahorita están pasando cosas muy graves en el país.
Y esta respuesta también del Tribunal Constitucional respecto a las preguntas del referéndum nos da una señal, nos da como que una luz de saber más o menos qué es lo que está pasando, y lo mismo respecto al Tribunal Electoral, porque como ya habíamos hablado en algún momento, la gente que es rata, que se da la vuelta y que va donde está el poder, también tiene la capacidad de olfatear más o menos hacia dónde se van a ir acomodando las cosas. Entonces, si ahorita ya no están intentando sabotear el Congreso del MAS, y vamos a ver cómo va a terminar esto, pero si no logran sabotear el Congreso del MAS, y sabiendo que el mismo Tribunal Constitucional, que está conformado por magistrados autoprorrogados, ha decidido eliminar este supuesto referéndum porque todas las preguntas estaban mal redactadas, entonces eso significa que esta gente que está ahorita en las cabezas de estas instituciones sabe que la cosa se va a poner dura, que Luis Arce va a huir y que las cosas van a volver a quedar en manos de las bases del movimiento al socialismo y en las dirigencias del movimiento al socialismo. Entonces, ahorita lo que están haciendo es como que tratar de quedar bien para que se olvide un poco todo el daño que han ido cometiendo estos últimos años. Entonces, creo que también es una señal buena en el sentido de que van a dejar de bloquear y van a dejar de intentar inhabilitar al movimiento al socialismo para las elecciones del año que viene, del 2025, pero también es una señal de alerta porque tenemos que evitar que esta gente de mierda vuelva a tener espacios en el futuro, porque Claro. eso es lo que están apuntando, ¿no? Están buscando Y eso. André, también tomando lo que tú dices y jugando un poco a la futurología, lo que nos gusta hacer porque no solemos equivocarnos, aquí hay una cosa, ¿no? Hablamos de que Luis Arce pareciera que ha estado provocando, incluso él provocando que haya más crisis, porque él podía haber robado, intentar palear las cosas, que la gente no se enoje, intentar un poco sostener, pero pareciera que quiere provocar más. No sabemos hasta qué punto es intencional y hasta qué punto es por pelotudo, pero sí sabemos una cosa, casi con certeza que el señor Luis Arce se va a escapar cuando ya las papas quemen y no pueda sostener más la cosa. Entonces tenemos el escenario del futuro donde Luis Arce en algún momento ya tiene, ya se ha denunciado que está preparando los pasajes y visas de él y de sus hijos para irse a Estados Unidos. Entonces Luis Arce se va a Estados Unidos, no sabemos con quién es más, no sabemos si deja o no deja a la Marianela aquí parada, pero sabemos que se va. Y sabemos que si puede, y inhabilita o agarra, y la última acción de los magistrados autoprorrogados es inhabilitar al MAS para las elecciones, inhabilitar al Evo para las elecciones. Entonces nos deja más o menos una Bolivia destruida. Y dentro de eso, un poco tú estabas prediciendo lo que van a decir en el discurso. Golpe de Estado al pobrecito de Luis Arce que tuvo que salir. Y aquí quiero aclarar una cosa. Un golpe de Estado no es cuando la población sale a exigir que hayan elecciones. Porque si tú exiges elecciones, estás diciendo, este mandato no funciona, quiero que la gente vuelva a votar porque las cosas han cambiado y la población piensa diferente y les das la opción a la población de que vote. Entonces eso no es un golpe de Estado para la gente y funcionarios de Luis Arce que lo entiendan. Un golpe de Estado es cuando tú agarras, sacas al presidente y pones a quien te da la regalada gana y lo sacas además, obviamente usando generalmente a los militares y a los policías que sublevan, que piden o que directamente van al Palacio de Gobierno o que matan gente, digamos, ¿no? Pero Claro, es importante además, notar eso, ¿no? claro, además, aclarando un poco esto que tú dices, que creo que es muy importante porque no entiendo por qué los letrados funcionarios públicos no pueden entenderlo. Los académicos. Los académicos, qué sé yo, los que tienen maestrías, doctorados y no sé qué cosas. Un golpe de Estado es cuando hay un quiebre constitucional. A eso se refiere la palabra golpe de Estado. No se refiere a que se pida la renuncia de un presidente, porque este presidente, si siente mucha presión social de la gente, puede renunciar, y esta renuncia podría ser leída en la Asamblea Legislativa y ser rechazada en la Asamblea Legislativa. Como pasó con Carlos. ¿Qué ha pasado? Claro, ¿qué es lo que ha pasado el 2019 en Bolivia? Que Evo Morales
redactó su renuncia y la presentó, pero nunca fue leída ni aprobada por la Asamblea Legislativa. Porque no había Asamblea Legislativa, ¿no? Y sin ser leída ni aprobada por la Asamblea Legislativa, ni la renuncia de Evo Morales, ni la renuncia del entonces vicepresidente del Estado, ni la renuncia de la entonces presidenta del Senado, directamente deciden sacarse a una señora a la décima de la fila. A la décima de la fila. A la del partido con 0%, así. Y la autoproclaman cuando ella no cumplía con el reglamento del legislativo para poder ser presidenta del Senado. Entonces, eso es un golpe de Estado. Porque hace un quiebre que también es importante el punto de los militares, ¿no? Porque los militares, por constitución, mientras Pepito Pérez sea presidente, hasta que no se acepte esa renuncia, como tú dices, y hasta que haya otro presidente, ellos están obligados por constitución a obedecer a Pepito Pérez. No pueden ir a decir, claro, oye, Pepito, salte del gobierno con el Evo, ¿no? Pero es que, tomando en cuenta los antecedentes, a mí no me sorprendería que se arme tambiand un circo con los militares. Y que Luis Arce, claro, que Luis Arce diga, me está dando golpe de Estado, y que los militares digan, sí, vamos a tomar el poder, pero que se cumplan con todos estos procesos que indica la Constitución Política del Estado. Pueden entonces sacar las tanquetas de nuevo desde Miraflores, claro, hasta la Plaza Murillo. Claro, incluso para fingir que lo están hiriendo y luego él va a salir herido en un helicóptero, qué sé yo. Pero una el tema bala de pintura roja pueden tirar al pecho de mientras no haya un quiebre constitucional, no puedes tú hablar de golpe de Estado. Entonces, si el tipo renuncia, el legislativo lo acepta, y por sucesión constitucional se posesiona a una nueva persona que cumpla con todo lo que indica el reglamento, no puedes decir que es un golpe de Estado. Eso fue algo que se criticó mucho en el 2019, incluso la misma derecha, que no permitió que la Asamblea Legislativa sesione, porque decían, ¿qué pasaba si permitían que la Asamblea Legislativa sesione? La presionaban para que acepte la renuncia de Evo Morales y permitían que haya una sucesión constitucional. No hubiéramos podido hablar de golpe de Estado. Sin embargo, lo que han hecho ellos ha sido impedir que los legisladores y legisladoras entren a lo que es el hemiciclo de la Asamblea Legislativa, y han puesto a una persona que no cumplía con todo lo que establece la Constitución para poder ser presidenta del Senado, la han puesto a dedo y luego la han autonombrado presidenta, y han sido los militares los que le han puesto la banda presidencial, en vista de que no había ni siquiera quórum de legisladores ese día. Entonces, ahora bien, dentro de nuestro juego de futurología, no podemos saber los detalles como si sacaran a Zúñiga de nuevo para hacer otro show o no. Probable es, porque por algo hicieron el primer show, pero a lo mejor como no les salió también no lo hacen, pero a lo mejor lo repiten. Las pendejadas de este gobierno no son predecibles hasta esa altura, pero lo que sí sabemos es que las cosas se vienen jodidas. Muy probablemente vayamos a tener un cerco a la paz, muy probablemente, creo yo, esto vaya a escalar un bloqueo nacional, porque no sabemos que los ponchos rojos no son el único, para nada el único sector que está descontento y triste, claro, y está exigiendo la renuncia de Luis Arce. Estamos en un momento político en el que solo se necesita un pequeño detonante para que estalle una crisis política y que realmente haya como que un estallido que genere una revolución, diría yo, porque ya estamos todos hartos en todos los sectores, no solamente en movimientos sociales, no solamente en movimientos campesinos, en los sectores del área urbana también, en los diferentes sectores, incluso la gente con más plata está muy molesta porque hay una serie de cosas que se están generando en el país por la ineptitud de Luis Arce, que están haciendo que no haya una sola persona, salvo quizás 2 o 3 funcionarios, entre ellos Marianela Prada, que vayan a salir a defender a Luis Arce. Sinceramente es así. En este momento, el tipo lo que ha generado es que nadie lo apoye, que nadie lo respalde y que nadie quiera poner el cuerpo por él. Para ser justos, tampoco es que siempre tuvo mucho apoyo. Tuvo apoyo porque se pensó, bueno, este era el ministro, claro, de Economía, y lo único que tenía que hacer el Jorete era sentarse, mantener las cosas como estaban,
firmar para que todo siguiera como estaba, auditar qué puta se había robado la Áñez y listo. O sea, no tenía que reconstruir un país, no tenía que generar modelo económico, no tenía que hacer nada más. Es que no solo no hizo eso, sino que además decidió ir a molestar directamente a todos y cada uno de los sectores que tendrían que respaldarlo. Entonces, lo que ha hecho es como la definición gráfica de darte disparos en el pie, y se está dando disparos en el pie desde el inicio de su gestión. Lo que a mí no me queda claro es por qué hasta ahora no ha logrado herirse de gravedad en el pie con todos los disparos que se ha dado, pero creo que las cosas se van a poner duras. Ya estamos al final del programa, se nos está terminando el tiempo, pero creo que en este nuestro momento de predecir un poco qué es lo que va a pasar, yo diría que estamos a inicios de septiembre. Sabemos que por alguna razón, no sé si cósmica, pero siempre es en octubre donde ocurren las cosas más fuertes, que es además mi mes de nacimiento. Andrea, las cosas más caóticas. Boliviana nacida en octubre, puro caos. Puro caos. Bomba. Nadie puede conmigo. Bueno, entonces el tema es que ahorita las cosas están bastante fuertes. Todo pinta que octubre se va a poner duro. No sé si vamos a llegar a octubre, por cómo están las cosas, pero bueno, vamos a seguir nosotras desde acá informando, y en el momento en el que se tenga que salir a la calle también lo vamos a hacer. Así que invitamos a todos. Matecito de campo como siempre. Exacto, véanos en TikTok, por eso, síganos en TikTok, ahí está nuestro trabajo de calle. Invitamos a todos, todas, todes a que nos sigan, y también a que cuando llegue el momento de salir a defender nuestro país, estemos todos, todas, todes juntos, peleándola desde la calle, porque no podemos, yo no creo que podamos resistir más, no creo que podamos aguantar un año más de esto. Así que bueno, con eso nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos en el próximo Matecito de Coca. Chau, chau. Matecito de Coca.